La Navidad suele ser asociada con momentos de felicidad y festejo. Sin embargo, para algunas personas es todo lo contrario y no puede evitar sentir tristeza durante la época. La depresión navideña puede afectar a personas de cualquier edad, aunque suele ser más frecuente en los adultos mayores. Es habitual que aparezca sin ninguna causa aparente a excepción de esta época del año. Puede ser grave si no se trata de manera adecuada. El factor principal que causa este tipo de depresión es extrañar a los seres queridos, tanto aquellos que se encuentran lejos o los que ya no se encuentran presentes. Los sentimientos de pérdida o ausencia chocan con los ideales de gozo, felicidad, alegría, amor y compañía que se asocia a la Navidad. La depresión navideña puede provocar síntomas como pérdida de interés por todo lo relacionado con la Navidad, molestia o infelicidad al entrar en contacto con todo lo relacionado con esta época del año como las decoraciones navideñas, además de aislamiento y poco interés por la compañía. Aunque la tristeza en Navidad puede convertirse en un trastorno emocional o empeorar un trastorno depresivo ya existente, en la mayoría de los casos se trata de un bajón emocional importante, pero temporal. Seguimos hablando sobre cierres de ciclos. A veces cuando llega el final del año, diciembre, lo asociamos también con algunas depresiones navideñas para algunas personas, como algunos llaman el Grinch, este síntoma que da como ese rechazo a la Navidad, pero a veces ni siquiera es a la festividad, sino es ese extrañar a esas personas, como decían, las que no están cerca y aquellas que ya se han ido de este mundo. Sin embargo, los cierres de ciclos tienen que estar presentes y a veces no lo hacemos consciente. Que finalice un año no quiere decir que el ciclo realmente ha terminado, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, los que llevamos el calendario gregoriano, que al terminar un año, bueno, se termina 2020, el 31 de diciembre viene un nuevo año, entonces hacemos todo un festejo, que eso es universal, o sea, realmente en todo el mundo se celebra el cierre de un año, más allá de algunas creencias con algunas religiones, pero se termina un año gregoriano y comienza otro, entonces es un cierre de un ciclo. Pero Navidades, las festividades navideñas están impregnadas de mucha emocionalidad. Y yo sí quiero hacer aquí un énfasis importante porque este año 2020 es muy particular. Bueno, todos Claro. conocemos obviamente el tema de la pandemia que es mundial, pero sobre todo porque no ha habido, volviendo al tema de cierres de ciclos, con las rutinas que normalmente la gente venía y con rituales que son propios de Navidad. Cuando hablamos de cuáles son los rituales de Navidad, repito, independientemente De las de las creencias. religiones, pero normalmente es una festividad, un arbolito, adornos navideños, canciones navideñas, comidas navideñas en la zona, en el área donde uno está allá en Venezuela, es muy típico hallaca y Y arbolito y algunos festividades rituales, y como rituales. algunas mandarinas, por ejemplo, o ropas de colores específicos según cada creencia. Y el famoso estreno de 24, 25, 31 primero, esas cosas que son rituales, y colócate una ropa, una prenda íntima de tal color, que son rituales propios de las festividades. Este diciembre tenemos varios elementos importantísimos que yo quiero mencionar que nos dificultan el cierre de ciclo de una manera saludable. Voy a comenzar, como bien lo decía el micro que nos antecedía, que las personas mayores es una población que está bastante olvidada y que no solamente muchos de sus familiares se fueron del país, sino que algunos ofrecieron venir en diciembre a acompañarlos para volverse a ir. En las circunstancias actuales, con dificultades internacionales, no solamente aquí en Venezuela, de vuelos, mucha gente no va a poder hacer eso. Entonces, no vienen y aun cuando hoy las redes permiten una cercanía interesante y las telecomunicaciones, no es lo mismo el abrazo, el regalito, el ven aquí, vamos a comernos la yaca juntos o vamos a hablar sobre esta situación. Entonces, ellos son una población que están muy vulnerables porque los nietos se le fueron, los hijos se le fueron y no hay la comida navideña por mucha humildad o escasez que realmente nos sentamos todos junto a la mesa. Entonces, el mensaje especial para la gente de tercera edad, que no los olvidemos y estemos atentos en ellos en emociones. Y sobre todo, cada uno, independientemente de nuestros grupos etarios, que estemos atentos con niños, adultos y mayores, para hacer rituales que nos permitan el cierre de año, que nos permitan manejar nuestras emociones, porque en este momento que hay tanta dificultad para el acceso a los medicamentos de salud mental, hay un incremento importante en depresión y trastornos de ansiedad.
hay varios, pero la depresión y los trastornos de ansiedad, nosotros los psicólogos y los psiquiatras, los especialistas en salud mental, hemos visto un incremento y hay que poner atención. ¿Cómo en estas hacer cosas. un saneamiento de nuestra mente, de nuestro cerebro? Porque hablamos de estos cierres de ciclo y hablamos hace unos minutos, antes de irnos a la pausa, que a veces hay factores que nos hacen daño. Incluso somos conscientes que nos hacen daño, pero queremos mantenerlos en nuestras vidas. Bueno, la negación, que es un mecanismo de defensa válido pero terrible a la hora de no querer ver lo que es una realidad, es una de las cosas que debemos atender para quitarnos los velos ante una situación real. Ser realista no significa ser cruel, ni ser, cuando uno dice tú eres muy realista, tú eres como gris y ves las cosas feas. No, el realismo no necesariamente es ver el lado feo, es poner los pies en tierra y ver con qué cuento. Y a esto me refiero, por ejemplo, en esta realidad posiblemente no hay la compra del arbolito o no hay estreno. Pero bueno, ¿cuánto pones tú? ¿Cuánto pongo yo? A lo mejor podemos hacer 10 hallacas y tener la cena navideña. O buscar, si no puedo hacer hallaca, ¿qué cosa podemos compartir? Es decir, es ser muy realista, que sí tengo para este año, sin depresión, sino con un gran toque de verdad y de realidad, y qué puedo hacer para no caer en esa tristeza, en esa depresión, en pobrecita yo, pobrecito nosotros, que nacimos aquí, que no tenemos opciones, que todo está tan mal, porque siempre, hasta en los momentos más humildes y con muchísima dificultad, tenemos que empezar a ver el lado lindo de la vida. Claro, Entonces, dicen que los momentos más oscuros es donde vemos más brillante el sol y las estrellas. Parte también de los partes positivas que podemos ir tomando. Vamos a hacer otra pausa. Hablamos de un año que finaliza, pero un año que va a nacer. Un año que es inesperado también por muchos motivos, siempre han sido así, pero bueno, tenemos ahora factores externos como por ejemplo el COVID, que ha estado desde el mes de marzo, por ejemplo, en nuestro país, pero en el mundo desde el año anterior y comenzando de esa manera. Recuerden nuestras redes, @salud_gb, @DanielaJSalas. Yelena Llanes nos seguirá acompañando, psicólogo y presidenta saliente del Colegio de Psicólogos del Estado Miranda. Ya regresamos.